Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Con mucho gusto estaremos con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Odili Vargas, junto a todo el equipo que hacemos posible esta edición. Ya estamos a 13 de mayo del año 2021, siempre dándole gracias a Dios, pero también pidiendo su auxilio. Buenos días, lamentable situación la que enfrenta Israel, pero nosotros vamos a iniciar con detalles de noticias nacionales, y es que el plazo fatal llegó. Pese a que Ciudadanos por la Libertad efectuó un llamado final al Partido Restauración Democrática, ambos bloques no lograron llegar a un consenso para la inscripción ante el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, se logró la alianza entre C por L y PAMUC. Valesca Rivera con más información. La fecha del calendario electoral se cumplió sin que los bloques opositores alcanzaran consenso. La esperada unidad no se dio entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. El Partido Ciudadanos por la Libertad puso plazo al Partido Renovación Democrática. Para la inscripción de la alianza, lamentamos mucho que el PRD no se haya hecho presente, ¿verdad? Seguiremos trabajando por la unidad que necesitamos los nicaragüenses. En este esfuerzo hemos venido trabajando y seguiremos trabajando incansablemente para alcanzar ese objetivo. Pero queremos dejar constancia ante ustedes, los medios de comunicación, que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto. Hoy he hablado también con el testigo Denis Martínez hace quizás una media hora y le expuse la situación de que no había recibido respuesta del señor Julio González, si venía o no venía, y le he dejado claro a Denis que vamos a continuar en esa comunicación, teniéndolo a él como testigo en esas conversaciones en busca de la unidad. Y aunque miembros de la coalición acudieron al llamado, los representantes legales del PRD no asistieron. Y nosotros venimos por Nicaragua a buscar una negociación de última hora con ellos. El plazo concluyó con la inscripción de C por L y el PAMUC. Nos esperamos hasta pasada la 1 del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ¿ustedes no lo toman como buena voluntad, doña Cristina? Claro, y eso se puede continuar platicando. La unidad es lo más importante, como lo dijimos hoy durante la conferencia. Pero los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo. Nosotros estamos en esto porque queremos realmente enfrentar y derrotar a Ortega, y sabemos que necesitamos el apoyo de todos. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Vamos a continuar, y es que representantes del Partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, alega no tener responsabilidad en la fracasada unidad que no se constituyó como una alianza. Detalles con Valesca Rivera. Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática, alega no tener responsabilidad en el fracaso en la inscripción de la alianza entre su organización y Ciudadanos por la Libertad. A esta altura, esta mañana hicimos un comunicado al señor Óscar Sobalbarro, recibimos la respuesta de sí a las 4 de la tarde, pero ¿por qué no fuimos allá? Porque ellos ya procedieron a inscribir su alianza, de modo que ya no hay nada que hacer. Entonces, simplemente nos venimos aquí a continuar nuestras reuniones como coalición nacional. ¿Y en una hora qué se podía discutir? De 4 a 5, que es la hora que dicen ustedes tenían para inscribirse, aunque ellos alegan que era a las 2 de la tarde que fueron citados. Bueno, la verdad es que cuando hay voluntad política para hacer algo, se logra. Cerrato destaca que no hubo intención de C por L en alcanzar un acuerdo que los llevara a la unidad. El llamado se hizo constantemente, C por L nunca quiso llegar. A lo único que llegó fue al trabajo del Grupo Pro Reformas, a donde sí estuvo asistiendo reuniones, y llegó hasta un día en que C por L y el PLC, allí en la reunión, chocaron. Y nunca más hubo más reuniones del Grupo Pro Reformas. Y siempre se les invitó, y nunca quisieron.
están claros que el escenario para las elecciones será en 2 casillas y apuestan a que la historia se repita como ocurrió en 1990, cuando la UNO alcanzó la mayor cantidad de votantes. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y siempre hablando sobre este mismo tema, precandidatos Juan Sebastián Chamorro y también Félix Maradiaga, al igual que miembros de la organización y otros movimientos sociales, lamentan que no se lograra la unidad entre los dos bloques opositores y refirieron textualmente que hoy pierde Nicaragua. Más detalles a continuación. Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadana, y Félix Maradiaga, precandidato de la Coalición Nacional, lamentan que no se alcanzaran acuerdos para la unidad de los bloques opositores y se comprometen a trabajar por lograr la libertad de los presos políticos y elecciones libres. Lamentaríamos mucho de que los dos partidos no corran juntos, pero eso es la verdad. Esa es la dimensión del asunto. La ley no establece que las organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, tengan que estar restringidas por esta fecha fatal del día 12 de mayo. De tal manera de que esto hay que verlo como un episodio importante, pero no una fecha fatal, porque debe de estar también la fecha del 28 de julio, que para mí esa sí es la fecha más definitiva, porque ahí es donde se inscriben los candidatos a la presidencia. De tal manera que esto sea un recordatorio de la importancia de establecer diálogo. Yo creo que hizo falta un poco más de dedicarle tiempo, no a emplazamientos ni a comunicados, sino a reuniones francas, concretas, pláticas para que se pudiera llegar a un acuerdo. Yo he insistido de que aquel problema no ha sido un tema de tiempos, ha sido un tema de voluntad política. Podríamos hacer un recuento de qué parte hizo más esfuerzo que la otra. Al fin y al cabo, lo cierto es que no fue técnicamente posible inscribir una alianza electoral. Yo estoy en lo personal consternado. Sin embargo, creo que aquí lo fundamental, en todo caso, es continuar explorando todas las alternativas posibles para salir de la dictadura, todas las alternativas posibles para la libertad de los presos políticos, todas las alternativas posibles para que Nicaragua tenga una esperanza al final del túnel. ¿Cuál va a ser ahora ese mecanismo, dado de que una alianza entre el PRD y C por L no es posible? Pues es algo que se tendrá que discutir en las próximas horas. Pero lo que no podemos hacer es perder la esperanza, porque Nicaragua exige un cambio de lo que estamos viviendo. La Coalición Nacional también se pronunció ante esta derrota para la unidad. Así fue calificado por Tamara Dávila, miembro del consejo de esa agrupación, quien destaca que lo que queda es trabajar en los acuerdos de país desde los diferentes sectores. Seguir incidiendo en que no tengamos las condiciones necesarias para ir a elecciones. Creemos que el panorama electoral es la única oportunidad que tenemos este año para salir de Ortega. Por tanto, colgar los guantes no es una opción para la Unidad Nacional ni para la Coalición Nacional. Vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir con nuestros procesos internos, democráticos internos, y vamos a seguir haciéndole frente a la dictadura. Él lo que quiere es que nos desanimemos, lo cual es cierto, estamos tristes y desanimados porque había un enorme trabajo por parte nuestro para poder tener esa alianza. No se logró, pero vamos a seguir y animamos a toda la gente a seguir convocándonos para organizarnos, porque necesitamos, la vida no es posible con Ortega, pues, y el compromiso de la Coalición Nacional y de la Unidad Nacional es a fondo, no es convivir con la dictadura, es salir de esta dictadura. Por su parte, familiares de presos políticos y movimientos como Pico Rojo continúan exigiendo unidad para la salida de los presos políticos y la libertad del país. ¿Ahora qué? Aquí vamos a desaparecer o les vamos a entregar la vida. No, eso no es una relación de igualdad. Esa es una relación de opresión y de autoritarismo de parte de C por L. Así es que le hacemos un llamado de unidad. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y Partido Conservador junto a la plataforma UNIR anunciaron a través de su director Alfredo César su renuncia a la participación en los comicios de noviembre próximo, tras la declaración del secretario general de la OEA, quien señaló que este será el peor proceso electoral en la historia de Nicaragua. Veamos. El panorama no favorece a las elecciones libres y transparentes, señala el director del Partido Conservador Alfredo César y de la plataforma UNIR, motivo por el que esa agrupación política anuncia que no participarán de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Ninguno de los temas de garantía, como la observación, la depuración del padrón electoral, la depuración de las estructuras electorales, el voto de los nicaragüenses en el exterior y otras cosas más. Eliminar las leyes represivas,
que pueden inhibir candidatos. Entonces, lo que hemos hecho desde que fuimos convocados el día 6, hace 6 días, es coordinar, evaluar y poder sintonizar. ¿Y qué hemos escuchado? Que ustedes también lo conocen de la comunidad internacional. ¿Qué hemos escuchado? La Secretaría General de la OEA, como lo dice el comunicado, expresó en la primera reacción después de los 2 eventos que estos 2 eventos, la elección de los magistrados y las reformas a la ley electoral, dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y de la justicia electoral. Aunque destacan que consultarán a sus bases en los territorios. No es ninguna falta de seriedad, es realismo. Así operamos nosotros, con firmeza hacemos esta decisión hoy, pero tenemos que tomar en consideración a nuestros votantes, porque además hay otra cosa importante. Un partido, cuando no participa en una elección convocada, pierde la personería jurídica. Pero eso se juzga de acuerdo a la misma ley electoral, incluso la actual con la reforma. Eso se juzga cuando viene la fecha de inscripción de candidatos y el partido o la alianza no inscribe los candidatos. Entonces se produce el delito de no inscribir los candidatos en las fechas correctas y eso es lo que ocasiona que luego se pierde la personería. Su decisión se basa en las declaraciones del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que desde ya califica el proceso electoral como el peor en la historia de Nicaragua. Este partido asegura contar con 2 precandidatos que no fueron presentados. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En más información, el partido de gobierno, hablamos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, inscribió su alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral, Unidad Nicaragua Triunfa, conformada por 10 partidos políticos. Geraldine Domínguez estuvo en el lugar y nos cuenta mucho más. La tarde de este miércoles se llevaron a cabo las inscripciones de alianzas electorales entre partidos, a como estaba estipulado en el calendario electoral para los próximos comicios del 7 de noviembre. El diputado y representante legal del FSLN, Edwin Castro, vestido con una chaqueta roja y negra, haciendo juego con su tapaboca en compañía del ex vicepresidente Jaime Morales Carazo, llegaron al Consejo Supremo Electoral a realizar la respectiva alianza del partido de gobierno Unida Nicaragua Triunfa, conformada por otras agrupaciones políticas como el PRN, PUC, APRE y otros movimientos políticos. Venimos como alianza Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, alianza conocida como Alianza Unida Nicaragua Triunfa, integrado por los siguientes partidos: Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Partido Liberal Nacionalista, PLN, El Cambio AC, Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, Pasba, Marraca, Raya, Nani, Millatamarán, Partido Autónomo Liberal, PAL, Partido Movimiento Indígena Progresista La Mosquitia, Paguán. Por las personalidades de la vida política, el excelentísimo señor ex vicepresidente de la República de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, el doctor José Antonio Alvarado Correa, diputado ante el expresidente del Parlacén y exministro de Estado, y los movimientos Alianza Resistencia Nicaragüense, ARNIC, Movimiento de Evangélicos en la Convergencia, Movimiento Indígena de la Costa Caribe, Liberales Constitucionalistas y Convergencia y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, MLCI. A la prensa independiente, como ya se ha hecho costumbre por parte de las instituciones del Estado, no se nos permitió el ingreso desde afuera. Dimos cobertura sin obtener declaraciones del funcionario Edwin Castro. Por su parte, la diputada conocida como Comandante Chaparra y miembro de la Resistencia Nicaragüense enfatizó que la única vía es el partido de gobierno, puesto que las otras agrupaciones políticas no eran sólidas y solo reaparecen al momento de las elecciones. La única opción que tiene el pueblo, porque no miramos, en los demás partidos no miramos una solidez, no hay una
Solo buscan en el momento de las elecciones al votante. Después que pasan las elecciones se olvidan de quién nos llevó al poder. Este miércoles solo 2 partidos políticos inscribieron sus alianzas ante el Consejo Supremo Electoral. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Muchas gracias, Geraldine Domínguez, por ese reporte. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Este miércoles la Organización de Estados Americanos durante una sesión abordó la situación sociopolítica de Nicaragua, en la que la mayoría de los países solicitaron al gobierno del presidente Daniel Ortega también enrumbar a Nicaragua por la vía democrática, ofreciendo un proceso electoral libre y democrático. Veamos el reporte. La situación sociopolítica de Nicaragua fue abordado este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El secretario general Luis Almagro presentó un informe en el que manifestó que Nicaragua se ha visto inmersa en una grave crisis sociopolítica por la falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, crímenes y persecución constante a la oposición política, la falta de voluntad de las autoridades por la vía pacífica democrática. Más grave aún, concuerdan en la negación que hace el gobierno de las graves violaciones y la falta de reconocimiento de las responsabilidades del Estado. Como es por demás sabido, la comunidad interamericana, internacional, ha hecho un llamado claro y reiterado para encontrar una solución pacífica y democrática a la situación que vive Nicaragua. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha estado siempre a disposición para coadyuvar en esta solución. En su más reciente pronunciamiento sobre la situación del país se condenó la impunidad generalizada que vive Nicaragua y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Resaltó que desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones de derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Se restringe la acción de los partidos, sino que pretende acallar al pueblo nicaragüense en sus diversas expresiones. Estas limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, son incompatibles con la democracia, con el Estado de Derecho. No existen modificaciones sustantivas a la conformación de los órganos que conforman la estructura electoral de Nicaragua. Se mantiene un esquema obsoleto que apunta a consolidar un poder electoral cooptado por el oficialismo. Almagro también se refirió a la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional y la reforma a la ley electoral, con la que, según el secretario general, no garantizan unos comicios libres y justos. Agregó que el gobierno de Nicaragua ignoró los llamados de la comunidad internacional y de la OEA. Que tiene un objetivo claro: restringir los derechos políticos para limitar la competencia electoral en un intento de impedir la participación de quienes puedan asomar como contendientes para optar a cargos de representación popular y negarle al pueblo de Nicaragua la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. La Secretaría General de la OEA ha expresado la voluntad de trabajar con el gobierno de Nicaragua para lograr reformas electorales que conviertan su sistema político en una con características de libertades y democracia. El gobierno firmó en este marco sendos acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada. Es destacar que el gobierno de Nicaragua solicitó la presencia de la Secretaría General de la OEA en un documento firmado y hecho público el 20 de marzo de 2019. Dicho acuerdo contó con la presencia de testigos y garantes de la Nunciatura y delegados de la Secretaría General de la OEA. El cúmulo de incumplimientos es demostrativo de la falta de voluntad por recuperar el camino democrático, institucional y constructivo. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de Nicaragua parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia. Almagro señaló que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. Por eso es imperativo el cese a la violación de los derechos humanos, liberación de los presos políticos y garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición, siendo imperativo el pleno restablecimiento, las libertades civiles y políticas para los nicaragüenses, y aseguró que hay un quiebre del orden constitucional.
En la sesión participó también la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, quien manifestó que este organismo constató que en Nicaragua se ha profundizado la violación de derechos humanos, la persistencia de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales para el restablecimiento del Estado de Derecho. Por una parte, desde las más altas autoridades del Estado nicaragüense, persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos, estigmatizar a las víctimas y descalificar a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Asimismo, continúan vigentes el conjunto de leyes aprobadas en el 2019 que resultan incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas la ley de amnistía. Lo anterior, sumado a la falta de independencia de la Administración de Justicia, consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país. Urrejola agregó que la CIDH ve con preocupación la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Asegura que la reforma a la ley electoral está lejos de ampliar la participación para garantizar la democracia a través de un proceso transparente. La presidenta de la CIDH pidió al gobierno de Nicaragua la liberación de todos los presos políticos y que se castigue a los responsables de los actos de violencia del año 2018. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por ese reporte. Y siempre hablando sobre este mismo tema, embajadores de los países miembros de la Organización de Estados Americanos mostraron su respaldo a la solicitud de enrumbar a Nicaragua por la vía democrática. Países como Estados Unidos y Canadá solicitaron al gobierno de Nicaragua, específicamente al presidente Ortega, efectuar reformas electorales que cumplan con los estándares internacionales. Más detalles a continuación. Luego de la presentación de los informes de la Secretaría General de la OEA y la presidenta de la CIDH, se abrió el debate entre los embajadores de los países miembros. El representante de Uruguay, Washington Agdala, dijo durante su intervención que si el presidente Daniel Ortega sigue en ese ejercicio de autoritarismo, se asfixiará. Según el embajador uruguayo, él ya estuvo en Nicaragua como parte de observadores internacionales en un proceso electoral. Esto es muy preocupante porque, con toda franqueza, el hecho de que ni la OEA, ni Naciones Unidas, ni ACNUR, ni la Nunciatura, ni la ciudadanía, nadie puede contra el dictador. Así que yo le digo a Nicaragua, con todo respeto, que preste atención, porque cuando la marea empieza a subir, uno llega a un momento que le falta oxígeno para respirar por debajo del agua. Y el señor Ortega sigue y sigue por un mecanismo, por el otro. Y en realidad ya uno a esta altura ya sabe que la continuidad del señor Ortega está maniatada con subterfugios y con mecanismos non santos, básicamente no democráticos. O el señor Ortega entiende que el camino es el de la redemocratización, o el señor Ortega se asfixiará en ese ejercicio en el que tiene de autoritarismo, que seguramente será muy malo para él, lo cual a mí mucho no es un tema que me inquiete, pero muy malo sí para el pueblo nicaragüense. La mayoría de los países pidieron al gobierno del presidente Daniel Ortega enrumbar a Nicaragua por la vía democrática, ofreciendo elecciones libres y democráticas. En su intervención, Estados Unidos y Canadá apoyaron también los informes presentados y pidieron al gobierno de Nicaragua llevar a cabo reformas electorales que cumplan con los estándares internacionales y garanticen la participación política. Por el contrario, esta reforma restringe principalmente la participación política e impide participar a los candidatos, realizar su campaña. Expresamos nuestra inquietud contra la reciente nominación de los magistrados al Consejo Electoral, que aseguraría la representación y un proceso democrático. Este cambio representa una nueva declaración de la democracia en Nicaragua. Es lamentable escuchar cómo las cosas no han mejorado en Nicaragua a pesar de creciente preocupación internacional. La OEA y los Estados miembros de la OEA han estado pacientemente esperando que el régimen de Ortega cumpla con sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana y la resolución de la OEA adoptada por la Asamblea General en octubre del año pasado. Esta organización ha instado al gobierno de Nicaragua
a llevar adelante un diálogo de buena fe con líderes de la oposición para restaurar pleno derecho por los derechos humanos y la independencia de las instituciones democráticas del país. Por su parte, el embajador nicaragüense Luis Alvarado intervino en 4 oportunidades. Aseguró que Nicaragua rechaza esos informes y no acepta la cesión, ya que el país no lo ha solicitado. Agregó a sus palabras que exigen se respeten el derecho y la voluntad del pueblo nicaragüense de vivir en paz. Rechazamos las pretensiones de la OEA sobre Nicaragua, que después de la fatídica y mortal intervención en Bolivia, en la implicación de la misión de observación electoral en el golpe de Estado en ese país, pretenda seguir interviniendo en los asuntos que son de la exclusiva competencia de los nicaragüenses. Denunciamos el rol de la OEA como administrador de colonias, pretenda mancillar la soberanía nacional de Nicaragua, desconociendo y obviando las urgencias, entre ellas la emergencia sanitaria que está afectando a todos los países de la región. Rechazamos y condenamos el informe presentado por la CDH, igualmente el presentado por el señor Almagro y las falacias contenidas en el mismo. La retórica contenida en el informe de la CDH demuestra su retórica agresiva contra Nicaragua. Pone en evidencia que están instrumentalizados por el gobierno norteamericano para continuar la campaña de desprestigio en contra del gobierno nicaragüense, con el objetivo de facilitar condenas, linchamientos políticos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo nicaragüense. Acciones, todas estas violatorias del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Las palabras de Alvarado fueron apoyadas por la representación de San Vicente y las Granadinas. Luego, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Venezuela se unían a las demás naciones pidiendo respeto a los derechos humanos y manifestaban preocupación por la realización de elecciones bajo un proceso no creíble. Los grandes ausentes en el debate fueron las representaciones de Argentina, México y Bolivia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Les comento que Nicaragua fue incluida en el informe presentado de manera anual al Congreso de los Estados Unidos sobre libertad religiosa institucional. El documento detalla que en nuestro país se han registrado numerosos informes de ataques a líderes religiosos. Más detalles a continuación. En el informe anual al Congreso de los Estados Unidos sobre libertad religiosa internacional se incluyó Nicaragua, y en el mismo se asegura que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión, prevé la libertad de creencias, religión y culto, y establece que nadie estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencia sobre ella. En un informe de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos detalló que en 2020 el odio del gobierno hacia la Iglesia Católica no ha cesado. Al contrario, empeora cada día, habiendo alcanzado niveles críticos. En el documento se detalla que hubo numerosos informes de que la Policía Nacional, junto con grupos progubernamentales y miembros del partido gobernante, hostigaban e intimidaban rutinariamente a líderes religiosos y dañaban espacios religiosos, incluido un ataque incendiario contra la catedral en Managua, que destruyó una imagen de Jesucristo de 382 años. Según el escrito, el gobierno ordenó a las empresas de electricidad y agua que cortaran los servicios a las iglesias católicas dirigidas por sacerdotes opuestos al gobierno. Revocó las visas de al menos 2 sacerdotes extranjeros después de que criticaron al gobierno y denegaron o revocaron los permisos de las escuelas y clínicas dirigidas por católicos antigubernamentales. Se agrega además que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos pidieron repetidamente al gobierno de Ortega que cese la violencia y los ataques contra el clero, los fieles y las iglesias católicas. Señalan además que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet,
Dijo que las protestas realizadas durante las celebraciones religiosas se habían enfrentado a la violencia patrocinada por el Estado y que los miembros de la Iglesia Católica continúan sufriendo repetidos actos de intimidación y acoso por parte de la policía o elementos progubernamentales. Según el reporte, en discursos durante el año 2020, el presidente Daniel Ortega criticó al clero católico, vinculando típicamente al clero con lo que caracterizó como la intervención de Estados Unidos en la soberanía del país. El informe sobre libertad religiosa internacional describe el estado de la libertad religiosa en todos los países y se incluyen las políticas gubernamentales que violan las creencias y prácticas religiosas de grupos, denominaciones religiosas e individuos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Como un fracaso han tildado algunos grupos, algunos analistas, lo que ocurrió el día de ayer en nuestro país respecto a los grupos de oposición, y es que no se pudo concretar una alianza para poder ser inscrita en tiempo y forma el día de ayer. Hay señalamientos mutuos tanto del PRD hacia Alianza Ciudadana y de Alianza Ciudadana hacia el PRD, tildándose de responsables de toda esta situación que no permitió que se lograran inscribir como una plataforma única en la inscripción de alianzas. Pero algunos dicen no todo está perdido, todavía hay oportunidad de que sea un candidato único. Vamos a ver si eso realmente puede ocurrir. Esta diversidad de temas la vamos a abordar con nuestro invitado que ya nos acompaña acá en el estudio, Jimmy Romero. Así es, y prácticamente el milagro que esperaba Kitty Monterrey que ocurriera en esta alianza de unidad que podría ocurrir entre el partido PRD y Ciudadanos por la Libertad no ocurrió este miércoles, y lo que se observó a nivel nacional fue un corre-corre entre ambos partidos políticos para ver si lograban esa ansiada unidad, inscribirse su alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral. Ya nos acompaña Miguel Mora, miembro de Coalición Nacional y también del partido Restauración Democrática. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Buenos días. No, Jimmy, bendiciones. Jocelyn, siempre es un placer acompañarlo y siempre como colegas sé de la necesidad de la información veraz, oportuna y en estos momentos de consternación nacional, porque recuerden que yo no solo soy su colega y un advenedizo en la política, soy una víctima. Y no crean, y golpea. Y yo me siento empático, porque yo sé que esta señal yo la escuchaba en la celda, y sé que los presos políticos sintonizan el Canal 10. ¿Qué pensarán ellos en este momento? Yo quiero enviarles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque si perdemos la esperanza, mis hermanos, lo perdemos todo. Yo creo que no todo está perdido. Creo que nadie dijo que iba a ser tan fácil, nadie dijo que iba a ser lo óptimo, pero yo sé que ellos tienen ese espíritu de lucha, de resistencia, y su familia, y mi compromiso hasta el último aliento va a ser sacarlos de ahí. Miguel, doña Kitty decía el día de ayer que todo ocurrió porque el PRD no llegó a tiempo. Sin embargo, ayer a mediodía entrevistaba yo a Julio González, y Julio González decía, nos citaron a las 4 de la tarde, ¿cómo entonces esperaban que llegáramos antes de las 2? Hay estos señalamientos mutuos, pero a la par de ello una gran decepción de parte de la ciudadanía que esperaba más de estos sectores de oposición. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? El 29 de marzo, danos la carta, y te recuerdo esta carta porque yo insistí dentro de la coalición que nos dejaran acercarnos al C por L, insistí dentro del PRD y gracias a Dios el don Saturnino accedió de que nos acercáramos, hiciéramos una invitación. ¿Se acuerdan de esa carta? 29 de marzo. Señores hermanos del C por L, los esperamos en el Hotel Intercontinental, era el lunes santo, el miércoles, para comenzar. Yo ya venía que los tiempos se estaban acabando.
y creía que teníamos que sentarnos, porque yo entiendo como comunicador que para entenderse la gente tiene que hablar. Y miraba una cerrazón de la coalición porque no querían, ¿te acordás que tenían que ir? Primero les decían que no podía ir uno por uno, sino todos. Entonces les decía, dejen ir al PRD como partido político a hablar con C por L. Y se tomó la decisión que no, por muchos meses. Estoy hablándote del 29 de marzo. En eso nuestro hermano Medardo Mairena nos sorprende y se va y se desprende del acuerdo. Entonces yo veo una oportunidad y le digo al PRD, es hora de que nosotros, sin incumplir un acuerdo, podamos hacer un acercamiento. Porque aquí las invitaciones se hicieron públicas al PRD, doña Kitty, pero nunca se concretaron. Entonces hagámoslo nosotros. Y enviamos una carta, diciéndole por primera vez lugar, hora y fecha. Y no solo eso, les dijimos, pongamos un garante a la Comisión de Buena Voluntad, pensando en Denis Martínez, que es el que podía acercarnos, porque en los dos lados está. 29 de marzo. ¿Recuerdan la respuesta del C por L? No. Descalificaron a la Comisión de Buena Voluntad, descalificaron a Denis Martínez, y así pasó un buen tiempo hasta hace unos días, y comenzó la corredera. Desperdiciamos un tiempo valiosísimo. Lo que pasó ayer ya raya en la politiquería. Y recuerden que yo no soy un político tradicional, o sea, yo soy un ciudadano que está incidiendo en la política. Yo miro un show como comunicador, lo miré y ahora lo veo no solo como periodista de ustedes que están del otro lado, yo lo miro adentro. Y sé que jamás, y se lo voy a decir al pueblo de Nicaragua, nunca existió la voluntad de unidad de parte de Ciudadanos por la Libertad. Pudimos haber tenido 100 años de tiempo, pero sin voluntad política. Lo que pasó ayer fue un show mediático, un show político, un vulgareo al sentimiento profundo de la población para unirnos. O sea, ¿con qué interés? ¿Con el interés de engañar a la ciudadanía para que pensaran que realmente tenían alguna voluntad? Yo sentí, Jocelyn, Jimmy, como que estábamos negociando con un secuestrado. ¿Ustedes han visto esas películas? Vos negociás con un secuestrado. A ver, hagamos esto. No, espérate. Salí para acá. No, no me muevo. Y ahí, pero aquí está. Te entrego. A ver, lo que hicimos nosotros fue entregar la casa, entregamos el vehículo, entregamos nuestros ingresos, entregamos todo. Solo pedíamos que la representación legal, pedíamos, no fuera de uno de los dos partidos, que fuera de alguien íntegro. ¿Recibieron una contrapropuesta? Nunca. Porque ellos dicen que sí hubo contrapropuesta. Y aquí lo puedo decir y estoy delante de Dios, nunca recibimos una contrapropuesta. Es cierto, solo es falso. Solo fueron cosas informales, declaraciones así a la loca y publicaciones en las redes sociales. Porque criticaban también que les pidieran el 50% de los diputados, porque decían siempre el tema de valorar los pesos políticos. Pero me gustaría que aclaráramos una vez más. Te voy a aclarar eso. Aparte de esa aclaración, Miguel, lo del tiempo. ¿Realmente lo citaron a las 4? Ayer sí. Julio nos decía, tenemos cómo comprobar, sí, tenemos el documento de cómo comprobar que nos citaron a las 4. Los chats tenemos, el chat de Sobalbarro. Yo estuve ahí cuando estaban chateándose, incluso yo insistí en que se mandara esa, hombre, vamos a tocarle las puertas a C por L, y todavía es tiempo, pero quiero hablar de las 50 y 50. Y los pesos políticos. Recuerda que nosotros hicimos una conferencia última y el comunicado que hicimos en el Intercontinental, el último párrafo, les invito a leerlo, dice, entregamos eso, por Nicaragua no hablemos de diputaciones. Mira lo que estamos haciendo ante políticos que mañana te traicionan. Hombre, si eso ustedes creen que nosotros no merecemos ni una diputación, no importa. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Y el reverendo Cerrato y la Coalición Nacional acordaron entregar incluso la discusión previa de los diputados. O sea, ese 50 y 50 en ese momento dijo, ya no, pues. No nos interesa, firmemos por Nicaragua porque eso es lo que el pueblo está demandando.
Y prácticamente ayer, a voz de Kitty Monterrey, le echaba la bola al partido PRD y a Coalición Nacional por no concretarse esta ansiada unidad que el pueblo nicaragüense lo estaba esperando, porque hay muchas familias en el desempleo, muchas familias que han ingresado en la línea de pobreza, tenían una esperanza de que en estas elecciones hubiera un cambio de transición a través de esta unión que se dieran entre todos esos bloques opositores, pero prácticamente ahora quedó disipada con este distanciamiento que hubo y corre, que no se logró la unidad. Lo que miramos ayer fue una demagogia y un show mediático que nos tiene que avergonzar. Y yo me tengo que meter porque como periodista y empresario confiscado, expreso político, ahora tengo que tomar las responsabilidades. Pero me da vergüenza porque lo que miro yo es una desfachatez, un show mediático y una falacia política. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, yo puedo comenzar con vos o con vos a platicar, pero si vos no estás dispuesto nunca, yo me decís, Miguel Mora no es nadie. Miguel Mora es pobretón ese. Miguel Mora no tiene nada, ¿por qué yo voy a ponerme a platicar con Miguel Mora? Esa actitud, además de la actitud de secuestrado, y quiero detenerme en esto, yo entendía, porque solo nos faltó decirle, a ver, y parece que eso es lo que querían, entrégueme su casa, entrégueme todas sus propiedades, fírmeme un cheque en blanco y se va a su casa. ¿Por qué yo sentí que estábamos tratando de negociar como un secuestrado? Porque nunca entregaron absolutamente nada, no hubo una contrapropuesta oficial nunca. Como le preguntaba Jocelyn, ¿cuál cree usted que fue la intención de Ciudadanos por la Libertad al hacerlos reunirse por bastantes horas previo al proceso de inscripción que todo el mundo esperaba? ¿Hubo alguna intención, una mala intención? No hubo reunión. Lo que ellos hicieron después de la invitación del 29 de marzo a nosotros fue un silencio absoluto, descalificación de la Comisión de Buena Voluntad. No, cartas van, cartas vienen, pero jamás logramos sentar a doña Kitty frente al reverendo Cerrato. Nunca. Ella mandó a otro tipo de delegados de otra categoría. ¿Qué creo que pasó? Además de que no hubo voluntad, creo que ellos apostaron y apuestan al canibalismo político. O sea, aquí lo dijo el candidato ya, que va a ser el de ellos, porque eso ya está amarrado. Arturo Cruz. No necesitamos de esa gente. No creemos que necesitamos de ellos para ganar. Cuestionó la credibilidad del quién? PRD, de hecho, acá en este programa. Yo tengo que respetar, esa es su opinión. Yo creo que, y yo quiero hacer un llamado en este momento, porque no es el momento de pleitos entre opositores, si nos llamamos opositores. Yo creo que tenemos que tener un pacto de no agresión, y por Nicaragua tenemos que darle ese respeto. Yo le hago un llamado a la gente que yo considero todavía, y claro que sí, mis hermanos de la Alianza Ciudadana, C por L y todos los empresarios, porque yo soy empresario. Confiscado, pero soy empresario. No nos agredamos, no nos descalifiquemos. El enemigo es uno, es Ortega. La descalificación es fácil. El verbo descalificativo que ha ocupado, no existen, ustedes no sirven, ustedes no tienen dinero, son un montón de pobretones, ustedes son los corruptos. Eso entre opositores solo le beneficia a Ortega. Yo me he reunido con muchos de ellos y les he dicho, no nos agredamos a nosotros, hagamos un pacto de no agresión, porque si ellos creen que utilizando la estrategia de desbaratar la coalición, de denigrar a la coalición, atacar la reputación de los opositores que estamos en la coalición nacional, que, discúlpeme, está la representación de los expresos políticos ahí, del campesinado, está la legítima expresión de Abril. No nos descalifiquemos. Yo voy a hacer todo lo posible por no descalificar ni a mi hermano profesor del INCAE, ni a ningún opositor, porque le estaría haciendo un favor a la dictadura. Cada ataque entre opositores y no respetar ese pacto de no agresión es un favor a Daniel Ortega. Miguel, según don Edgar Tijerino, aseveró que desde el día lunes, según lo que él dice que le manifestó Denis Martínez, ya tenían ustedes la contrapropuesta de Ciudadanos por la Libertad y que la pelota estaba en la cancha del PRD.
yo respeto a mi hermano, colega de muchos años, él me vio nacer en el periodismo, Denis, allá en 1990, Edgar. Yo lo respeto mucho, a su esposa Chilo, pero Edgar no está desinformado, nosotros no hemos recibido oficialmente, y digo nosotros porque yo estuve en la comisión esperando una propuesta, una contrapropuesta oficial. Nosotros la presentamos, ustedes tienen el documento, esto y esto queremos, sentémonos. Nunca, jamás, tal vez nunca para ellos fuimos dignos de agarrar una computadora, escribir y decir, señores, Coalición Nacional, PRD, nosotros contraproponemos, le hacemos esta contrapropuesta. Es a esta fecha, a este momento, y no tenemos ese documento oficial. Lo que pasó son declaraciones ofensivas de Sobalbarro y publicaciones en redes sociales. Eso no es formal. Nosotros quedamos, miren hasta dónde íbamos a llegar. Pactamos esa reunión a las 4 de la tarde y nosotros prácticamente íbamos a entregar todo. Entonces, ¿es falso que Denis Martínez le haya dicho esto a don Edgar? Yo no sé. Preguntémosle a Edgar. Pero ustedes tienen comunicación con Denis. No, claro. Fue propuesto pero yo no ustedes. sé lo que el Denis le haya dicho o no le haya dicho. ¿Estará desinformado también don Denis? ¿No estará al tanto de que realmente no han recibido ustedes una contrapropuesta? Yo respeto a Denis. Recuerden quién descalificó a Denis Martínez. ¿Quién propuso a Denis Martínez? Y me voy a rogar el crédito. Yo lo propuse. Yo le dije al PRD, a la Comisión de Buena Voluntad, viene el C por L y dice, no, esos no sirven, son un montón de no sé qué. Espérate, ahí está Denis, le digo yo. Ustedes van a descalificar a Denis y se han reunido como un montón de veces con Denis. ¿Quién no quiere a Denis Martínez por el juego perfecto? Entonces, no. Pero aún así lo descalificaron. Recuerden que pasaron como 4 semanas hasta que nos sorprendieron y dicen, oye, PRD, vamos a mandar a Sobalbarro y Denis Martínez va a ser mediador. Gracias a Dios, dije yo. Nosotros propusimos a Denis Martínez. La valoración que tenga Denis de que nosotros teníamos que entregar todo por Nicaragua, o sea, sin ningún tipo de condición, yo creo que casi se logra, porque revisen la propuesta de la coalición y del PRD, entregamos todo, casi entregamos la valija, y Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadano no cedieron en ningún punto esencial. Miguel, ¿consideras a título personal que en este intento fallido de proceso de unidad prevaleció los intereses políticos, económicos y personales que tienen algunos dirigentes de partidos políticos, precisamente en el Ciudadanos por la Libertad y Alianza Ciudadana, o prácticamente ustedes estaban dispuestos a negociar todo en este proceso que se estaba viendo ya? Nosotros, y lo tenemos documentado, ofrecimos las casillas, ofrecimos las diputaciones, o sea, ya no queríamos hablar de eso. Incluso a la selección de candidatos les dijimos, está bien, pues, porque dijeron solo George, solo Medardo. No los demás, todos los demás no podíamos entrar. Entonces, bueno, está bien, por Nicaragua. O sea, que estaban declinando en sus aspiraciones. No, simplemente estamos, hombre, tal vez se arrepienten y son un poco más democráticos, porque si solo permiten, o sea, si restringen, si vetan a candidatos, porque ellos no lo consideran idóneos de entrada, eso es dictatorial. Porque incluso Arturo Cruz, precandidato de Alianza Ciudadana, decía de que ustedes llegaron a imponerse, a pedir 50-50 en el caso de las diputaciones. Lo propusimos, nosotros no podemos imponer nada, tanto así que no nos reunimos nunca. Ellos interpretaron como que se estaban imponiendo. No, él manipuló esa información, pero se quedó ahí, Arturo. Pero no vio el otro comunicado. El de ahorita, cuando nosotros le dijimos, por favor, doña Kitty, todavía hay tiempo. En ese, les invito a que lean ese comunicado. Dicen, las diputaciones no las discutamos entonces ya, olvidémonos. O sea, no era una camisa de fuerza. No, ya la habíamos entregado y se lo hicimos llegar a Denis Martínez. Mire, Denis Martínez, este traba que ellos dicen que ellos son el superpartido, que son los superempresarios y los superuniversitarios. Está bien, pues. Si ellos quieren llevarse todas las diputaciones, que se las lleven. Ya no es tema de discusión. Ahí está escrito, lo leyó el reverendo Cerrato ante todos ustedes. Revisen.
Y ni aún así, Jocelyn, ni aún así, Jimmy, por eso yo digo, estamos negociando con un reo. ¿A qué le temen? La representación ¿Reo de quién, legal también fue otro de los temas. ¿Cómo ustedes interpretan esto? ¿Reo de quién? Un secuestrado. Ajá, ¿un secuestrado de quién? No sé, pero es que yo no hallaba, porque mira, te piden que no discutas diputados a aceptar, te piden que entregues la casilla y que lo único que pedíamos nosotros es que no sea doña Kitty, pues ustedes le creen a doña Kitty, usted le cree a doña Kitty. Por lo menos denos eso, una persona de común acuerdo. Entreguen las candidaturas, entreguen la camisa, entreguen el pantalón, entreguen el carro, entonces sí, todo lo entregamos. Entonces, ¿no crees vos, Jocelyn, que está sospechoso eso? Si estás entregando absolutamente todo, ahora solo matate, o sea, desaparecete y suicidate, solo eso faltó. Entonces yo siento que ellos no tenían la autorización para firmar la unidad. Oiga, no es solo también su arrogancia y prepotencia, que fue explícita en caricaturas, en declaraciones. Aquí mismo el candidato oficial de esa agrupación política dijo, no necesitamos a nadie. Cuando dice que ellos no tenían la autorización, ¿de quién piensan que esa fue la autorización precisamente para que no se lograra la unidad? Eso queda, y yo les voy a regresar como colega esta pelota, en el periodismo investigativo. ¿Por qué no entregando prácticamente todo? Si yo hubiera estado al otro lado, y me entregan todo el C por L así, yo le digo, por supuesto, claro que sí, ¿dónde te pongo? Que no te dé el sol. Ya la hice, me entregaron todo, pero no lo aprovecharon. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Porque yo sentí que estábamos platicando. Hasta donde sé, nunca pudimos sentar a doña Kitty con don Saturnino, porque se declaró enferma, siempre mandó a otro. ¿Por qué? No sé. Me gustaría que lo investigáramos. Pero entre voces se maneja quién pudo haber sido la persona que impidió ese proceso de unidad que usted dice que Kitty Monterrey prácticamente esquivaba una reunión directa con Saturnino Cerrato. Siempre mandaron, incluso primero pusieron a Sobalbarro, después mandaron a un señor que comenzó a atacar fuertemente como para borbandear. Mandás a un troll, pues, cuando mandás a alguien que va a ser un desastre en la fiesta. Eso fue lo que mandaron. Después recapacitaron, volvieron con Sobalbarro y con Denis Martínez, que fue nuestra propuesta. Y después nunca apareció doña Kitty. Cuando les dijimos, sentémonos, una carta, sentémonos. Y doña Kitty dice, estoy enferma. ¿A favor de quién consideran ustedes, Miguel, que está trabajando entonces la Alianza Ciudadana y Ciudadanos por la Libertad? ¿A favor de intereses propios, a favor de otros sectores? ¿Son realmente opositores? Y recordaba las declaraciones de Julio González ayer, que decía que prácticamente lo que les pidieron fue abandonar la coalición como PRD y sumarse, en este caso, a la Alianza Ciudadana y a Ciudadanos por la Libertad. Entonces, todo esto que ha analizado usted y que ha expresado, ¿a qué conclusión le lleva? ¿Son realmente opositores? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Buscaban el todo o nada? ¿O le están haciendo el juego a quién? Yo creo que somos opositores, pero ellos tienen intereses bien particulares. Miren quiénes son, miren quiénes están ahí y saquen sus conclusiones. Son lógicas, son obvias. Ellos solicitaron una y otra vez, a través de un mecanismo es simple, si esto no es ciencia, eso es viejo, divide y vencerás, divide a la coalición. Nosotros dijimos, vamos a un bloque, una delegación de 3-3 y comenzamos a negociar desde marzo, desde antes inclusive. No, dijeron, no queremos hablar PRD, C por L. Después dijeron, no queremos hablar con la UNAP, pero sí que la UNAP hable con la Alianza Cívica, segundo escenario. Después viene un grupo encabezado por el Movimiento Campesino, UNAP, UNITE, FDN y ACUN. Vayan y se reúnen. Y me llamó la atención, ahí sí doña Kitty los atendió. A todos el mensaje era, vengan aquí y después hablamos, porque los demás no los necesitamos. Al PRD le dijeron, si nosotros somos lo que podemos hacer la alianza, abandonen la coalición. Nosotros somos los partidos. Si ustedes se van de ahí, esa coalición no existe. ¿Hubo alguna intención de desintegrar Coalición Nacional donde prácticamente te estoy narrando literalmente? Sálganse de la coalición.
traicionen a la coalición y vénganse para acá. Entonces le dijimos, no, si no se trata de desbaratar la coalición, ahí hay gente valiosísima, ahí están expresos políticos, ahí hay víctimas, ahí hay un montón de gente, jóvenes, no podemos traicionarnos. El PRD dio su palabra a la coalición y la va a sostener. Por favor, entren en razón. No, solo necesitamos la casilla. Ustedes dicen cuántos, cuáles, y hasta ahí nomás. Entonces, ahí el PRD tomó una decisión de principio, porque para cualquier político es fácil tener resultados en estas negociaciones y traicionar a los demás. Y en este caso, el PRD y su consejo directivo dijo, no podemos traicionar a la coalición nacional. Si los otros no traicionan, porque a todos les estaban ofreciendo, como el padrino en la película, te voy a hacer un ofrecimiento que no puedes rechazar, a todos por separado, porque dividido es mejor, y así nos echaban a pelear unos a otros. Mirá, el otro hablaba mal del otro. Entonces, esa política vieja, sucia, no funcionó. No funcionó porque todos llevábamos el mismo planteamiento. O sea, decidimos ir por separado sabiendo que nos querían dividir, pero llevamos un mismo planteamiento, el que tuvimos todo el tiempo, y ellos se sorprendieron. Y estos dicen, los tenemos separados, les estamos ofreciendo el cielo y la tierra, estamos hablando mal de los demás, y no se dividen. Estamos en diferentes escenarios, pero no divididos. Y por eso es que en la coalición nacional hay una consternación, porque hicimos todo lo posible. Y al final lo que ellos hicieron fue un show mediático. Quiero mencionar, antes de continuar con la entrevista, Miguel, y a nuestra respetable audiencia, que este medio de comunicación ha intentado comunicarse con doña Kitty Monterrey, y nos comunicamos con Adán Bermúdez para ver la posibilidad de una entrevista y estar acá con Miguel y alguien de Alianza Ciudadana, de Ciudadanos por la Libertad en específico, para que la audiencia tuviese una explicación de ambos sectores. Sin embargo, pues cuando nos comunicamos con don Adán Bermúdez, dijo que llamáramos a doña Kitty para que fuese ella quien decidiera la persona a la que iba a delegar para compartir en esta entrevista, y aún estamos esperando esa respuesta, estamos esperando la atención a nuestras llamadas telefónicas, y este espacio está abierto. Siempre es bueno tener las dos caras de la moneda, es lo idóneo en periodismo, es lo mejor, así que la invitación a Ciudadanos por la Libertad y a la Alianza Ciudadana está abierta en este medio de comunicación. ¿Cómo ven, Miguel, ahora el escenario? ¿Qué queda? Yo le preguntaba ayer a Julio, él decía, vamos a ir a las 4 de la tarde, que fue a la hora a la que nos citaron, después cambiaron de opinión y dijeron, ya no hay razón de ser para ir, ya no hay nada que hacer, ya se habían inscrito efectivamente, pero de acá al periodo de inscripción de los candidatos, de la fórmula presidencial, del 28 de julio al 2 de agosto entiendo que es, ¿ustedes ven en ese periodo una oportunidad para todavía luchar por el tema de la unidad? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Van a seguir en este tema? Nosotros incluso estábamos dispuestos a decirles, miren, dejen que nosotros escojamos nuestro candidato, porque son procedimientos más democráticos, y ustedes escogen democráticamente a Arturo Cruz, no hay ningún problema. Y después, además, nosotros no cerramos a ninguna candidatura, puede entrar el que firme en la coalición sin necesidad de ser miembro de ningún partido o miembro de la organización de la coalición. Los otros sí cerraron, entonces todavía les decíamos, déjenos, y al final que se rifen los dos. Vamos a ver quién es el que más tiene aceptación de la población, y ese nosotros lo aceptamos, no nos rechazaron también. Entonces, yo creo que el siguiente paso está en el poder, donde siempre radica el poder, además de Dios Todopoderoso, que yo tengo que tener fe, y yo tengo que tener la certeza y la convicción absoluta de que esto apenas está comenzando. El poder lo tienen ustedes, muchachos, los camarógrafos, usted que me está viendo en casa, usted, ciudadano nicaragüense, usted tiene el poder de su voto. Salga a votar en contra de la dictadura. Ese es el enemigo de su trabajo, de sus hijos, de su empleo, de su futuro, de nuestro futuro. ¿Qué expectativas electorales, Miguel, está ofreciendo la oposición a esa ciudadanía que no se identifica con el partido de gobierno? ¿Le están ofreciendo un voto dividido? ¿Le están ofreciendo la misma historia del 2006? El voto... ¿Serían corresponsables de lo que pasa en el proceso electoral? El voto lo decide el ciudadano. Ese es
la esencia de la democracia y del sufragio universal. No la deciden las opciones. Vos puedes tener 100 opciones, 10 opciones, 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Es el ciudadano, el pueblo, el que íntimamente, él individualmente en un lugar toma una elección. Eso es lo que vale al final de cuentas, siempre que sean elecciones libres y transparentes. No son la multiplicidad de opciones. En una democracia pujante, instituciones fuertes, eso sería lo óptimo, pero no estamos en un lecho de rosas. Pero sí, al final de cuentas, el voto masivo mata fraudes y expone dictadores. El problema es la división de ese voto masivo, porque entonces, si van dos candidatos medianamente creíbles, ese voto opositor se va a dividir. Hay quienes piensan, por ejemplo, y ya ven ese escenario, por un lado Arturo Cruz de la Alianza Ciudadana y por otro lado un candidato o candidata fuerte de la Coalición Nacional. Se mencionan nombres, por ejemplo el de Cristiana Chamorro. Entonces, ¿qué podría pasar en ese escenario, Miguel? ¿Es un escenario conveniente para Nicaragua, tomando en cuenta la reforma a la ley electoral y tomando en cuenta los magistrados del Consejo Supremo? Incluso el precandidato de Alianza Ciudadana acá en Debates y Soluciones dijo que estarían ellos apostando, si existen 3 bloques opositores, apostando al voto útil. Y ellos creen que el voto útil va a ir a favor de ellos. Yo leo las redes sociales y no sé en qué país, en qué mundo viven. Con este escenario que sucedió, ¿podría ir en contra ahora? Mira, vos tenés, y esa es la esencia de la democracia, 3 ofertas, y vos vas al súper, vos vas al mercado. 3 ofertas, 3 precios diferentes, calidades diferentes. Vos optás, si quiero la opción 1, 2 o 3. En una institución, en un país democrático, eso sería lo idóneo y lo que yo sueño siempre. Lógicamente estamos en una dictadura, pero la dictadura no te va a poner las cosas fáciles, nunca. Te lo dice una víctima directa. Es el pueblo el que va a decidir si van a ir por la opción empresarial o si van a ir por la opción del pueblo, de Nicaragua, por la representación de Abril. Ahora, vienen las ofertas. A propósito del producto, el poder lo tiene el ciudadano, no nosotros. No, hay ofertas, qué bueno. Ojalá que hubiéramos ido, yo estaba esperanzado, peleé, luché y me dediqué mucho tiempo para lograr la unidad, no se pudo. Pero ahí están las opciones. ¿No se va a poder para julio? Ya las alianzas están inscritas y la dictadura no creo que lo permita. Nosotros pudimos hacer mejor esfuerzo y tengo que decirlo porque todos somos corresponsables, todos los ciudadanos, los periodistas, los medios, nosotros, la ciudadanía, porque es una cultura política, es una cultura de anteponer mis intereses a los de la mayoría ante los demás. Yo creo que van a haber 2 opciones fuertes de la oposición. Yo creo que en la Coalición Nacional nosotros vamos a elegir con esas macroencuestas al que más la población le dé su simpatía. Yo soy el candidato oficial del Partido de Restauración Democrática y junto a mis demás colegas de la Coalición Nacional ya firmamos un documento donde les decimos el que elija el pueblo, ese apoyamos todos. Cuando habla que va a haber dos bloques opositores en estas elecciones, ¿qué pasaría con Cristiana Chamorro? Porque ella es una precandidata independiente, se estaría acercando a Coalición Nacional. Vimos que prácticamente dijo no a la inscripción que estaba convocando Alianza Ciudadana. Sí, no, y además, te aclaro, en Alianza Ciudadana le dijeron que no. Según lo que dijo Palé, y ahí estaba Medardo en esa reunión, y ahí estaban Luis Fley. Cuando le dijeron, todos entran, solo Medardo entra, y Cristiana no, está vetada. El mecanismo de la Coalición Nacional, una vez que cualquier precandidato firme el documento vinculante y acepte la casilla del Partido de Restauración Democrática como la casilla de la Coalición Nacional, todos son bienvenidos. Suponiendo que Cristiana se adhiera a Coalición Nacional, al partido PRD, y vemos este escenario de rifirrafa que hubo entre partidos Ciudadanos por la Libertad y PRD, y esa lluvia de críticas que ha habido a Ciudadanos por la Libertad por el fallido intento de unidad, ¿quién sale ganando acá si hoy fueran las elecciones? Yo creo que
nosotros tenemos que dar el compromiso de la democracia y no inhibir a nadie. Si nosotros no le decimos a la dictadura, yo no voy a vetar ni a inhibir a nadie, en la Coalición Nacional no tenemos ese espíritu. O sea, nosotros tenemos puertas abiertas. Y ni siquiera tenés que ser miembro de un partido político. Eso es lo bonito de la coalición. O sea, vos puedes ser independiente, siempre y cuando firmes el mismo documento de los demás candidatos, porque es vinculante. O sea, nos vamos a comprometer en esta contienda y hay normas. Y tenés que decir, por lo menos, yo voy a correr y a competir en esta casilla. Contrario a nuestros hermanos de la Alianza Ciudadana, nosotros le damos la bienvenida a todo aquel candidato que así lo quiera, porque no creemos que somos las organizaciones de la Coalición Nacional las que tenemos la verdad sobre eso. Lo vamos a consultar al pueblo. Si es Miguel Mora o si es cualquier otro, eso lo va a decidir el pueblo. Y el documento y el compromiso democrático de la Coalición Nacional es que el que gane, todos vamos a cerrar filas y vamos a apoyarlo en su campaña electoral. A propósito de precandidatos, ¿qué va a pasar con Yatama y con George? George tiene las puertas abiertas siempre y cuando renuncia a Yatama. ¿Por qué? Porque la Coalición Nacional, luego de que se diera una traición política, raro, ¿no? En Nicaragua, traiciones políticas tan descarada como la de Brooklyn Rivera, Yatama cerró fila. Incluso hoy sacó un comunicado oficial, no sé si ya lo tienen, donde dicen que ellos mueren con su caudillo. Entonces eso hace que la Coalición Nacional expulse a Brooklyn y ya automáticamente Yatama, al apoyar la traición de Brooklyn, porque su líder dice... Pero ya no se ha dado la expulsión. ¿Cómo no? Ya se dio la resolución, sí. Okay. Ya se dio la resolución y Yatama, con el comunicado de hoy apoyando a su líder, también ya prácticamente está expulsado de la Coalición Nacional. George, para mí, yo le tengo mucho cariño. Joven, afrodescendiente, un hombre dinámico, es buena onda. ¿Qué dice George? Entonces, ¿se va a desligar prácticamente del partido Yatama o no? Tiene que, porque Yatama está apoyando una alianza con el Frente Sandinista y Brooklyn, su líder, está apoyando una alianza. Aquí lo dijo. A vos te lo dijo, vos le preguntaste o no. Sí, no lo descartó, dijo que estaban todas las opciones ahí sobre la mesa. Entonces, si vos tenés un líder que dice que va a irse a aliar con el dictador, una organización que dice que va a hacer una alianza con el dictador, vos vas a estar en esa organización y vas a pretender ir a competir. Yo digo que George tiene mucho que ofrecer a Nicaragua y él tiene que hacer revolución a lo interno de su organización y tiene que deslindarse, y con los brazos abiertos, siempre con mucho cariño lo vamos a recibir en la Coalición Nacional. ¿Cuándo la coalición va a tener ya su candidato, Miguel? Miren, la primera macroencuesta sale el 20 de mayo aproximadamente. Aquí ya se definen los candidatos en sus posiciones. En la segunda macroencuesta está a mediados de junio. La tercera semana de junio, la Coalición Nacional tiene sus candidatos electos a presidente, vicepresidente y los que salgan más destacados en las encuestas en cada uno de los departamentos y a nivel nacional. O sea, estamos, y la inscripción es al 2 de agosto, tengo entendido, el último día. Nosotros estaríamos cumpliendo con nuestro proceso de consulta popular, por eso es importante que participen en las encuestas, digan con quién es, el que le caiga mejor, eso es importante. Van a ser encuestas de reconocido prestigio internacional y nosotros, yo particularmente, me comprometo al que gane apoyar. Por parte del PRD queda descartada la posibilidad de hacer una fórmula con el candidato de Ciudadanos por la Libertad o de Alianza Ciudadana, o que ellos quizá puedan conversar con ustedes y de poner algún tipo de posiciones y al final llegar a una sola fórmula. ¿Cómo queda esa posibilidad? ¿Cómo? Legalmente es imposible. Es imposible. Sí. O sea, estudias toda la ley electoral, el calendario electoral. Recuerda que la dictadura cargó todo a su favor y esto está en contra. O sea, la dictadura no te va a permitir desmontar eso. Es que no hablaríamos de alianzas entre partidos como tal, sino la posibilidad que muchos veían ayer
es que este no es el fin, que el día de ayer no era el fin del tema de la unidad, que a lo mejor podía ir alguien que representara a Coalición Nacional en fórmula quizá con el que represente a la Alianza Ciudadana. Eso descalificaría a los dos bloques. La dictadura diría, eso es ilegal. Por tanto, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, ustedes violaron la ley electoral, están out. ¿Por qué? Ustedes son competencia, ustedes me vinieron a inscribir algo, ustedes otro partido, ese tiempo ya pasó. Si ustedes hacen algo ilegal, si nosotros hacemos algo ilegal, inmediatamente inhiben a los dos. O sea que ayer sí se agotó el tema de la unidad, ya eso no es posible. La unidad, como le entiendo, según las leyes, la dictadura adelantó, porque ¿sabes cuándo debería haberse cerrado el pedido de inscripciones para la alianza? En agosto. Y ellos la adelantaron a ahorita. Lógico, para que no tuviéramos más tiempo, yo no estoy diciendo que no desperdiciamos, te dije, invitamos con antelación, no aprovechamos el tiempo y a última hora lo que se quiso hacer es un circo mediático de mal gusto, creo yo, para las víctimas y para la clase política y para el pueblo de Nicaragua. ¿Tiene un costo esto en la credibilidad de los bloques de oposición y podría tener un costo en el nivel de abstencionismo en el proceso electoral? Yo pido a Dios que no, porque el poder lo tiene el ciudadano que me está viendo en su casa. El poder lo tiene uno. Salga a votar en contra de la dictadura con su opción, la que usted quiera. De eso se trata la democracia. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor propuesta. Pero el poder lo tiene el pueblo de Nicaragua y toda la familia. Si usted cree que hay que salir de esta dictadura, vaya a votar en contra del dictador. Gracias, Miguel. Gracias, Jocelyn. Un placer. Jimmy, siempre. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de nuestros invitados. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana acá en Debates y Soluciones y prácticamente el Partido Conservador sorprendió a todos el miércoles al día que se estaban inscribiendo el resto de partidos políticos para inscribirse en el Consejo Supremo Electoral con sus alianzas. El Partido Conservador dice de que ellos prácticamente quedan fuera de la contienda electoral, sin embargo van a consultarla con sus bases si en dado caso estarían participando este 7 de noviembre, tal y como lo ha dado a conocer las autoridades de gobierno a través de su calendario electoral. Ya nos acompaña Jocelyn Alfredo César, presidente del Partido Conservador. Bienvenido, ingeniero César, un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. Esta decisión que han tomado, pues fundamentada en lo que hemos visto en cuanto a la reforma electoral, la elección de magistrados, los cuestionamientos internacionales, pero también ustedes decían de manera oficial en su comunicado que van a hacer un proceso de consultas, es decir, que pueden reconsiderar esta postura. También quisiera preguntarle cómo usted ve el escenario para los sectores de oposición en Nicaragua en estas elecciones del 2021. Veíamos todo lo que pasó ayer, no se logró concretar la unidad en un solo bloque. Con estas preguntas le damos la bienvenida. Muchas gracias. En primer término, nosotros habíamos anunciado desde diciembre del año pasado la secuencia de decisiones que íbamos a tener. Dijimos antes de que termine febrero vamos a hacer pública la integración de Unión Republicana UNIR, lo hicimos el 18 de febrero. Dijimos, marzo y abril vamos a consolidar la defensa del voto y las estructuras territoriales, lo que hicimos y estamos muy satisfechos. Dijimos, cuando se aprueben las reformas y se nombren a los magistrados, vamos a evaluar si vamos o no a participar. Lo dijimos alto y claro, desde hace casi 6 meses. En sintonía con lo que opina la comunidad internacional. Nos estamos cumpliendo, en primer lugar, en forma transparente la toma de decisiones que hemos anunciado sin cambiar. Y cuando se reformó o se contrarreformó la ley electoral sin incorporar ninguno de los temas fundamentales de garantías, ni observación internacional independiente, ni depuración del padrón electoral, ni despartidización de las estructuras, ni eliminación de las leyes represivas que permiten inhibir candidatos,
ni puesta en práctica del voto de los nicaragüenses en el exterior, que eran los 5 puntos centrales que nosotros habíamos presentado, y se eligieron 10 magistrados, 7 propietarios y 3 suplentes, que son del régimen, o militantes o incondicionales. No hay una sola voz de la oposición en el Consejo Supremo Electoral. Junto y en sintonía con las apreciaciones de la comunidad internacional, el secretario general de la OEA, en su primera reacción, dijo de que se eliminaban las garantías necesarias para elecciones libres y justas. Calificó de obsoleto todo esto. Y ayer, peor aún, dijo Nicaragua se encamina al peor proceso electoral posible. Vimos a la Unión Europea rechazando ambas cosas, la reforma a la ley electoral y el Consejo Supremo. Vimos al gobierno de los Estados Unidos igual, e incluso al gobierno de España, que es un gobierno socialista, a través de su vicecancillera para América Latina, antier rechazando. Y vimos también al Reino Unido, a través de la mancomunidad, diciendo de que también se rechazan ambas cosas. Pero particularmente nos llama la atención que acuérdense que la OEA son los que tienen mayor conocimiento técnico electoral. Son los que firmaron el memorándum de entendimiento con el régimen en febrero del 17. Y que durante un año antes de la rebelión de abril del 18 trabajaron y conocieron más a profundidad. Ese es el panorama que tenemos. Por lo tanto, no habría que sorprenderse que un partido opositor democrático coherente, hacemos lo que decimos y no al revés, llegue a la conclusión que con estas circunstancias de esta ley y este Consejo Supremo Electoral no vamos a participar. Ahora, esa fue una decisión unánime de la máxima autoridad del partido, que es el Consejo Nacional. Unánime. Y que hay 2/3 partes de jóvenes, menores de 40 años. Es su futuro. Pero, como no había tiempo de consultar los territorios y los más de 100.000, 110.000 votantes que nos apoyaron, vamos a hacer en los próximos 2 meses. Porque la ley dice que un partido político que no participa en cualquiera de las elecciones convocadas pierde su personería jurídica. Pero el acto que determina si participa o no es la inscripción de candidatos. Lo dice la ley clarísimo. Y la inscripción de candidatos va del 28 de julio al 2 de agosto. Y en el caso del Partido Conservador, ¿están dispuestos a perder su personería jurídica si no inscriben candidato o si no inscribieron en este caso alianza electoral? Sí, hay una decisión unánime de que tenemos ese riesgo y que lo que queremos sí es que todos los territorios de la gente que nos apoyó comparta esa situación. Ahora, si ellos opinan mayoritariamente lo contrario, estamos dispuestos a revisar la decisión porque nos debemos a ellos. Pero si no, si ellos confirman, sí, efectivamente, hay una decisión muy responsable. Y no es primera vez en la historia. El Partido Conservador en el año 62, es importante esto, decidió no participar en la elección que estaba convocando la dictadura de Somoza. En el 84, el Partido Conservador decidió no participar en la primera elección después de la caída de Somoza. Y hemos visto decisiones cruciales del Partido Conservador, por ejemplo, la suspensión de la diputada en la Asamblea Nacional, quien les representaba a ustedes. Y quisiera preguntarle también, luego de estas decisiones, ¿cómo usted ve el escenario de los sectores de oposición? Sí. Vimos que ayer no se pudo concretar esa candidatura única o esa alianza entre los dos bloques prácticamente porque era el día de inscribir alianzas. ¿Podría el Partido Conservador ser parte de alguno de estos dos bloques en algún sentido, ya no de manera formal, como alianzas inscritas? ¿Es esto posible? Yo le preguntaba, por ejemplo, a Miguel si estaba totalmente descartada la posibilidad de que hubiera una fórmula que representara los dos bloques. Decía él, si eso lo hacemos, si eso lo proponemos, el gobierno del presidente Ortega, pues prácticamente, según lo que expresa Miguel, le va a decir que eso es ilegal, porque el periodo de inscripción de alianza era ayer. Hace mes y medio, ya estando fuera por más de un mes, Unión Republicana UNIR, nosotros presentamos de que era muy tarde para juntar plataformas. En nuestra experiencia política lo sabíamos perfectamente. Y el lunes de esta semana tuvimos información confidencial, pero muy confiable, que no se iba a firmar. Nosotros sabíamos desde el día lunes. Bueno, dijimos hace mes y medio, no hay tiempo para hacer unidad de plataformas, es muy complejo, porque hay principios y valores, hay diputaciones y hay candidaturas presidenciales de por medio. Muchas cosas en juego. Entonces, lo que yo propuse a nombre de UNIR, con el apoyo del directorio de UNIR, fue que cada plataforma, incluyendo UNIR,
asumíamos hace mes y medio de que las condiciones iban a permitir confirmar la participación, porque no habíamos tenido las decisiones del 4 de mayo que impidieron eso. Que cada una de las plataformas seleccione su candidato o candidata y luego tengan una pequeña primaria que se puede hacer en una semana, como se hizo en la 1 del 90. Esa fue nuestra propuesta. Esa propuesta sigue siendo válida, porque lo que ya no se puede es lo que ya nosotros habíamos descartado, que era la unidad de las plataformas. Ahora ya no se puede legalmente de todas formas. Sí. Pero de todas maneras se puede cruzar votos. En el año 2001 eso ocurrió. Se eligieron diputados del Partido Conservador y se votó por presidente la inmensa mayoría del votante conservador por don Enrique Bolaños, sumando el voto pues al de los partidos liberales. Eso se llama cruzar el voto. La población de Nicaragua está perfectamente preparada para eso, en mi opinión. Entonces, ¿es conveniente eso? Bueno, lo que debería hacerse es, de aquí al 28 de julio, ver si se puede hacer eso en cada una de las plataformas, sacar un candidato que luego compitan internamente y que todo el mundo diga vamos a votar aquí en la boleta presidencial. Que sea una fórmula de los dos sectores entonces, a ver si entiendo. Es que no, lo que se hace es, usted sabe que hay boletas para presidente y vicepresidente, hay boletas para diputados aparte, que vos podés marcar diferentes casillas. Eso es lo que se llama cruzar el voto. Entonces, si se hace ese ejercicio interno entre la oposición, se puede perfectamente bien, de aquí al 28 de julio, seleccionar una fórmula que va a ir en una de las casillas la que ganó. Porque acuérdense que hay 3 plataformas, cada uno va a seleccionar y el que gane en la primaria interna va a ir en su casilla. Bueno, ahí se vota todo, la oposición, por la presidencia. Y luego en los diputados vota cada uno en sus diputados de plataforma. Pero ahora viene la otra parte, ingeniero, que me gustaría que usted lo explicara, y es el escenario que si el PRD, por ejemplo, no participa, no lleva a un candidato, va a perder su personería jurídica, y es ahí donde se tendría que valorar qué es lo que se va a hacer. Miguel prácticamente descartaba la posibilidad de una fórmula, pero por otro lado, la ciudadanía quisiera, a pesar de que no hubo tiempo para inscribir alianzas porque no se concretaron, sí quisieran o tendrían esperanza de una fórmula. Así Mire, significa el sacrificio de uno de los partidos políticos, que a todas luces aparentemente sería el PRD. Mire, yo le voy a decir con toda franqueza, la decisión nuestra es dura, es difícil, es complicada, es arriesgada. Lo hicimos con plena responsabilidad y estamos dispuestos, por el bienestar del país, a hacer este sacrificio, si es necesario, porque lo que está en juego es Nicaragua. Y entonces quiero poner un poco de atención que las reglas en que se van caminando Nicaragua es a un fraude monumental peor que todos los anteriores. Y no lo decimos el Partido Conservador, lo dicen los expertos, ¿verdad? Hay que estar claro de eso. La única manera en que el pueblo opositor, que sabemos que es por lo menos el 70%, pudiera enfrentar con esas reglas y con ese Consejo Supremo que obviamente va a hacer todas las decisiones a favor del régimen, es que haya un solo voto presidencial del 70% en una sola casilla para una sola fórmula. Es la única manera. Si hay más de uno, no hay forma posible, y nuestra creencia firme, y por eso tomamos la decisión dura ayer, es que si hay más de una fórmula presidencial de la oposición donde se vaya a votar, sería un voto inútil, Alfredo, el que tendría el pueblo de Nicaragua. Alfredo, en el caso si hay una fórmula y está al alcance de la voluntad política, y hay 2 meses, ¿verdad? O sea, de sobra tiempo. Sí podría hacerse, porque bueno, sería enorme. De lo contrario, permitime, no nos olvidemos que hace 10 años ya vimos la película. Les voy a recordar que hace 10 años don Fabio Gadea quiso hacer lo que ahora se intentaría hacer con una oposición dividida, y sacó el mejor porcentaje de una fuerza opositora desde la elección del presidente Enrique Bolaños. Él sacó 31%. No aceptó porque dijo que era fraude, no aceptó su escaño. Se eligieron 28 diputados de esa fuerza y no sirvió para nada, ¿verdad? Ese periodo fue del 2012 al 2017, no sirvió para nada. Es decir, la película ya la vimos. Eso es lo que yo le llamo el voto inútil. Ese voto fue inútil, a pesar que don Fabio sacó el 31%, que repito, es lo más alto. Ahora los precandidatos marcan mucho más abajo de eso. Entonces no hay que hacerse ilusiones. La única posibilidad
real es una fórmula en la forma que lo he planteado y que se vaya todo el pueblo opositor a votar ahí en presidente y que las plataformas, cada uno, vaya a sus candidatos a diputados en sus respectivas casillas y los simpatizantes voten por su diputado separado. No hay problema. Hay 90 diputados. ¿Y es legalmente posible esto? Perfectamente, no hay nada que impida la ley para hacer eso. Ahora, yo insisto en lo siguiente, nosotros estamos dando un campanazo serio y con riesgos, lo sabemos, nos podrían castigar, llamémoslo así, estamos conscientes, el Partido Conservador viene de vuelta en todo esto, porque hay que poner el foco en que las condiciones para ir el 7 de noviembre, nos lo están diciendo la comunidad internacional, son para un megafraude. Precisamente sobre ese aspecto le iba a preguntar, si ustedes deciden no ir junto a Plataforma Unir a este proceso electoral, ¿qué rol o cómo se estaría viendo la oposición nicaragüense que decida ir a este proceso en posiciones adversas, donde se ha elegido a magistrados del Consejo Supremo Electoral, prácticamente la mayoría frente sandinista, y unas reformas electorales que prácticamente dejan en desventaja a la oposición nicaragüense? ¿Cómo se vería a nivel internacional la oposición participando en este proceso con todas estas adversidades que tienen? La única excusa válida sería un acuerdo de un solo candidato presidencial o una sola fórmula. Si eso se da, el pueblo y la comunidad internacional va a exonerar la participación, porque hay la posibilidad de hacer eso. Si se va dividido en fórmulas presidenciales, independiente de que ya nosotros hayamos decidido formalmente ya después de la consulta de que no vamos a inscribir candidatos, ahí estarían los nuevos grandes zancudos de Nicaragua, porque ahí estarían legitimando un megafraude que viene sin ninguna posibilidad de voto útil. Es un voto inútil, como el que ocurrió en el 2011 con toda y la buena voluntad del candidato Fabio Gadea. Ya lo vimos eso. Se podría estar observando un déjà vu como lo ocurrió en 2016, donde habían partidos políticos que participaron y luego demandaron que hubo fraude electoral. Sí, pero hay una diferencia grande. Pues yo ayer me lo preguntaba y yo explicaba, ¿por qué me dijeron el Partido Conservador fue el 2016 y ahora no? Hay dos grandes diferencias. Primero, las condiciones de la ley y de los magistrados son mucho peores que las del 2016, a criterio no nuestro, sino del experto electoral de la OEA. Hay que comprender que ese es un cuerpo profesional de 5 décadas, que conoce a fondo la realidad. Y entonces, primero, las condiciones técnico-electorales son mucho peores, tanto del Consejo como de la ley. En este Consejo no hay nadie de la oposición. No es que la mayoría son del Frente Sandinista. La mayoría son militantes, públicamente, y los restantes son incondicionales, probados en su vida cotidiana. Entonces no hay una sola voz opositora de los 10. Entonces la situación es mucho peor. Y lo segundo, y que acaso lo ocurrido en abril del 18 no cuenta, la diferencia es que tenés otro país. En el 16, les voy a recordar, había un crecimiento económico muy fuerte, había empleo enorme, había un sólido acuerdo del sector privado con el régimen que permitía ese crecimiento económico. Y no había ninguna advertencia de la comunidad internacional previa a decir de que ibas a un fraude. Ahora tenés la masacre de abril del 18, todas las víctimas que continúan presos políticos y lo demás. No hay acuerdo del gobierno con el sector privado. Hay una crisis económica profunda, un desempleo enorme y una advertencia clarísima de la comunidad internacional que vamos a un fraude el 7 de noviembre. Con esta acción que ustedes pretenderían de no ir a este proceso electoral y prácticamente perder su personería jurídica, ¿queda por descartado que ustedes son o vienen siendo un partido zancudo, como se le ha señalado por otros sectores de la oposición? La política se hace con hechos, no con cuechos. Siempre lo hemos dicho. Una cosa es hablar que es gratis y nos atacan, y nos han atacado. Hasta con calificativos hacen ustedes. Sí, sin base, sin ningún hecho. Porque bueno, así son las pasiones políticas de oposición. Pero nosotros dejamos constancia en la historia con los hechos y estamos actuando correctamente. Repito, la única excusa para el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional es que fuera una sola fórmula presidencial en un proceso que se puede resolver en estos 2 meses, no necesita ninguna legalidad, es voluntad política, porque de lo contrario, si hubieran varias de la oposición,
el pueblo y el mundo va a catalogar de grandes zancudos a los que acompañen un proceso que está advertido claramente que va a ser un gran fraude. Pero ahí no los pone a ustedes como Partido Conservador, don Alfredo, en una situación bastante compleja, porque si la base o los territorios les dicen a ustedes que sí deben participar, estarían considerándolo, entonces estarían siendo vistos como zancudos. Es que lo que pasa es que no, porque si llegara a darse eso, nosotros empujaríamos una sola fórmula, sin duda. Como ya lo propusimos hace mes y medio, pero cayó en oídos sordos porque estaban sofocados con hacer la unión de plataformas. Eso ya no era factible. Desde hace un par de meses no era viable. O sea, solo en las personas pues que no tienen experiencia lo veían viable. Nosotros sabíamos que no. Entonces, esa sería, iríamos si los territorios nos dicen, a pesar de todo, queremos ir, tenemos que hacer caso. A eso es más la condición sine qua non sería ir en un solo bloque para poder participar. No es un solo bloque, repito. Hay que un solo candidato. Una sola fórmula. Cada quien votaría en su boleta para diputados. Pero la candidatura presidencial de los demás sería de zacate, pues que se llama. O sea, va para llenar el requisito legal, pero no votes ahí, vota aquí. Todos vamos a votar aquí. Si eso no pasa, aunque los territorios les digan a ustedes, no estarían participando como Partido Conservador. No, el orden es lo siguiente. Se decidió en el máximo organismo, no podemos participar, no vamos a participar con estas reglas de juego, esta ley y estos magistrados. Vamos a consultar en los 2 meses antes de la decisión definitiva legal, que es la inscripción de candidatos. Si los territorios nos dicen, no importa, tenemos que ir, no importa, okay, les vamos a revisar la decisión y entonces empujaríamos la candidatura o fórmula única. Sin importar el candidato de dónde venga, de qué partido o qué movimiento. No importa, si eso se hace una pequeña competencia como se hizo en la 1, o sea, eso es bien sencillo, entre los candidatos de las 3 plataformas. A su criterio, en estos sectores, ¿quiénes ve con mayor potencial de poder hacerle frente al presidente Ortega en estas elecciones? Porque usted estaría apoyando a un candidato si en dado caso se logra esa unión. No. Si los territorios nos dijeran, revisen la decisión. Sí, si en dado caso. Y reviertan, UNIR procedería a sacar su candidato, obviamente también. Nosotros tenemos 2 precandidatos, pero lo hemos hecho correctamente. Pero en dado caso de que los candidatos no tengan el apoyo suficiente y hay de otros sectores no que importa, sí, el que gane lo apoyaríamos, no importa. A propósito, muchos se preguntan quiénes son esos 2 candidatos. Sí, pero ¿cómo vamos a estar revelándolos ahorita si nosotros somos serios? Lo que hemos dicho es no queremos candidatos colgados del aire, porque primero vamos a evaluar si vamos a participar o no y a ver lo que pasó. Esa decisión del 4 de mayo marcó condiciones que creemos que no se puede participar con estas reglas electorales y este consejo. Eso que usted acaba de decir me lleva a una pregunta, y es que muchos sectores, analistas políticos sobre todo, criticaban a los sectores de oposición porque según ellos se estaban diluyendo en el tema de las candidaturas y no en los temas de fondo como la reforma, como la elección de magistrados. ¿Usted coincide con eso? ¿Cree que la oposición ha perdido el tiempo, les ha faltado estrategia? ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos grupos de oposición surgidos a partir de abril y con los empresarios también? Un sector que ha sido de igual manera criticado. Si nosotros no estuviéramos en desacuerdo con eso, no hubiéramos hecho la secuencia de decisiones en Unión Republicana. Es que eso estamos claros que están en desacuerdo, pero por su experiencia política yo le preguntaba, ¿qué les ha faltado a estos sectores? Realismo, experiencia política, no saber cómo lidiar con este régimen. Los que tenemos varios episodios anteriores que hemos sabido cómo lidiar, lo dijimos con claridad, pero la gente a veces no quiere oír y se van metiendo en un callejón sin salida, le llamaba yo. Quiero hacer ver de que hay de los precandidatos, pues son honorables y son gente de calidad, o sea, no me estoy criticando individualmente, sino a la dinámica en que se hizo. La estrategia. Se debió haber esperado primero a evaluar las condiciones antes de proceder a seleccionar candidatos, que es lo que hemos hecho en UNIR, porque de lo contrario lo que tenés en el aire, a candidatos que no están en el aire ahorita, descolgados, hasta que se llega a un acuerdo político de buscar cómo resolver una sola fórmula, que es la única salida de la oposición. Buscar cómo tener una sola fórmula. Es la única salida que tiene la oposición ahorita. Don Alfredo, ¿a qué riesgos se enfrentará Nicaragua si va a este proceso electoral con las condiciones que ya estamos viendo? Riesgos nacionales, riesgos de la comunidad internacional, acciones de la comunidad internacional que pueden poner en peligro la estabilidad económica que ya está fuertemente golpeada. Efectivamente estamos caminando, cuando el secretario general de la OEA dice que nos encaminamos al peor
proceso electoral posible. Es una manera diplomática de decirle a los países, y lo que él recibe de los países, que estamos caminando hacia un proceso en donde se va a elegir el 7 de noviembre un gobierno que no va a ser reconocido por la comunidad de países que son gobernados democráticamente. Lo van a reconocer pues los grupos autoritarios del mundo, ¿verdad? Que son poquitos, pero los países democráticos de América que están en la OEA, de Europa que están en la Unión Europea y del Asia, que son varios importantes y que son cercanos a Nicaragua, como Japón, Corea del Sur, etcétera, no van a reconocer ese gobierno. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Primero, sería Nicaragua suspendida de los 2 tratados de libre comercio con Estados Unidos, el CAFTA, y con Europa, el ADA, perdiendo acceso a esos mercados. Segundo, se terminaría de cerrar totalmente la llave del financiamiento multilateral del Fondo Monetario, del Fondo Banco Mundial, del BID e incluso del BESIA, que ha venido siendo una llave abierta en Centroamérica. Tercero, se cerraría completamente la posibilidad de inversión extranjera seria. Pero aquí van a venir algunos capitales de origen dudoso, sin duda, porque lo buscan, pero no van a ser significativos. Y también la inversión nacional se va a echar atrás, más aún de lo que ya está. El resultado de todo eso te vuelve un país en crisis profunda, mucho más que la que está ahora, mucho más desempleo, cierre de empresas y pasar a lo que le llamamos una economía del gallo pinto. O sea, Nicaragua a partir de enero del 22 tendría una economía del gallo pinto. ¿Qué significa eso? Gracias a Dios tenemos tierras muy fértiles que producen alimentos suficientes, ¿verdad?, para nosotros. Pero hasta ahí. Entonces, un país que lo único que puede ofrecer es alimentos, ¿no? Sobrevivir sin ningún futuro. Subsistencia nada más. Subsistencia sin ningún futuro. Entonces vamos a ver cientos de miles o más de 1 millón de nicaragüenses emigrando, mucho más de lo que hay ahorita, sobre todo jóvenes, porque no hay futuro, y creando problemas, desestabilizando países de Centroamérica, y buscando cómo emigrar para el norte y para otros países. Ese es un desastre para el futuro de Nicaragua. Eso no se puede pensar en un futuro así, y esas son las consecuencias. Don Alfredo, hay quienes han dicho el responsable de todo lo que estamos viviendo es el gobierno, y repito algunas palabras textuales, pero también los grupos de oposición tienen alguna corresponsabilidad en todas estas situaciones, y la van a tener si van a un proceso electoral dividido y si el presidente Ortega gana nuevamente las elecciones. Hay analistas que incluso han dicho, podemos ver a un Ortega queriendo un diálogo nacional con los sectores que queden de la oposición para ver las elecciones del 2026, con ironía o realismo, pero así lo han dicho. ¿Qué opina usted al respecto? No es viable eso, porque el camino que escogió el régimen con las acciones del 4 de mayo, eso es un parteaguas. El Consejo Supremo Electoral que se eligió y las reformas que se hicieron a la ley es un parteaguas de todo este proceso. Ellos escogieron un camino que va a poner en riesgo el reconocimiento, repito, de lo que salga el 7 de noviembre. Entonces va a ser muy tarde. ¿Qué se van a sentar? Bueno, podrán hablar eternamente, pero no va a tener ningún efecto en las fuentes multilaterales, en los tratados de libre comercio y en las inversiones. Hay que conocer que los gobiernos democráticos son los que controlan los flujos de dinero del mundo. Hay que estar claro de eso. Y los gobiernos democráticos te exigen que tengas un sistema democrático, que además vos mismo, en el caso de Nicaragua, has firmado, te has comprometido con la OEA, con las Naciones Unidas, con la Carta Democrática. Entonces tenés que cumplirlo. Para que te pueda venir financiamiento, inversión, tratados de libre comercio, tenés que cumplir las reglas democráticas. Entonces, si un régimen como este decide romper esas reglas, se van a cerrar todas esas cosas. Y puede hablar eternamente con todos los sectores que queden dispuestos a acompañarlo, que no incluye al Partido Conservador. Si pasa ese escenario... Y no va a funcionar nada de todas maneras. Vamos inevitablemente a esa economía de gallo pinto. Alfredo, si pasa ese escenario de acercamiento donde algunos analistas han dicho pues de que la oposición podría, después de las elecciones, si en dado caso gana el presidente Ortega, ver un acercamiento de la oposición hacia el sector del gobierno, prácticamente le estarían dando legitimidad al presidente Ortega, tomando en cuenta de que ellos han demandado que estas elecciones son adversas, que tienen irregularidades y prácticamente que los dejan en desventaja. Prácticamente harían un doble discurso. Yo creo que esa opción es absurda, pues quienes estarían participando ahí son gente del régimen camuflado. Pero hay que estar bien claro, pues. Es decir, aquí lo que se debe hacer con claridad es pronunciarse los partidos políticos. Ayer solo se inscribieron 2 alianzas.
La del Frente Sandinista, que lleva como 10 partidos de los 19, que es la misma pues que han venido desarrollando en los últimos 15 años, y la de C por L, que es con un pequeño partido regional. Nada más, porque hablaron de una tercera, pero eso es inventada. Yo no vi ningún otro partido con personería jurídica haciendo alianza con la tercera. Y las alianzas se dan entre partidos con personería jurídica. O sea que realmente hablando con la ley, solo esas dos se inscribieron. Todos los demás partidos de oposición estamos individuales. Esa es la realidad. Entonces, en esa circunstancia, lo que se debe y se puede hacer es escoger una sola fórmula presidencial, como lo hemos dicho, y que cada uno vaya con sus candidatos de diputado, ¿verdad? Pero si se hace así y el pueblo se ve entusiasmado para que con 70% del voto, a pesar de todo lo que está en contra, ¿verdad?, la ley y los magistrados, jugársela, pues, como decimos en Nicaragua, sí sería un voto útil, pero si no es una fórmula única, va a ser un voto inútil, bien claramente. Y el nivel de abstencionismo podría ser grande también, porque toda esta situación le ha cobrado credibilidad, falta de credibilidad a los sectores de oposición. 70% no apoyan a ninguna de las opciones individuales. Eso daría una victoria contundente al presidente Ortega, ¿considera usted? Pero contundente, pero mire, ¿qué más contundente si ya tienen 70 diputados ahí? Volver a sacar 70 no es que vamos a perder espacio, si ya no hay espacio. Hay que comprender eso. Aquí no está en juego perder espacio, ya no hay espacio. Aquí lo que está en juego es si se reconoce un gobierno legítimo el 7 de noviembre y las consecuencias. Es el todo lo que está en riesgo. Eso es todo. Y creo que todos estos partidos de oposición deberían decir con claridad si están dispuestos a jugársela con estas reglas y con este Consejo Supremo Electoral. Que deben de decir, porque así ya se va sabiendo pues quiénes están dispuestos a jugar ese rol de grandes zancudos en esta próxima elección. Gracias, ingeniero Alfredo César, por habernos acompañado y traernos esta postura oficial del Partido Conservador y estas recomendaciones que ha hecho a los sectores de oposición que ayer no pudieron concretar una alianza para ser inscrita en tiempo y forma, y se han culpado y se han señalado el uno al otro de ser los responsables de esta falta de unidad en esta alianza. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Jocelyn, les vamos a presentar la tendencia que obtuvo nuestra entrevista de ayer, en donde estuvimos como invitado a Enrique Zelaya. Estuvimos hablando sobre Nicaragua nuevamente en la Organización de Estados Americanos, Destino Electoral 2021. Esta entrevista tuvo un alcance total de 41.860 personas y fue compartida 97 veces. En nuestra segunda parte estuvimos como invitado a Bonifacio Miranda, analista político, quien nos estuvo hablando siempre sobre el mismo tema. Nicaragua nuevamente en la OEA, Destino Electoral 2021. Esta entrevista tuvo un total de 31.042 personas alcanzadas y fue compartida 42 veces. Y en nuestra última parte estuvimos como invitado al exdiplomático Edgar Parrales. La entrevista obtuvo un total de 28.711 personas alcanzadas y fue compartida 56 veces, siempre hablando sobre el mismo tema. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Estamos más que preparados en la consulta con nuestro especialista. Nos acompaña hoy la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general especialista en anestesiología y también en medicina alternativa. El tema, rectificación de lordosis vertebral. Pero ¿qué significa? ¿Qué es la causa, signos, síntomas y también el tratamiento? Ella nos los va a decir. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Agradeciéndole como siempre a Dios por un día más de vida que me concede, y agradeciéndoles a ustedes el espacio. El día de hoy quise abordar este tema por la importancia que tiene de la asistencia de pacientes hacia la consulta presentando mucho dolor en el cuello. Entonces generalmente se lo atribuyen a otro tipo de patologías
Y a mí me gusta siempre realizar la historia clínica, el examen físico y ayudarme con, si es necesario, pues con datos de laboratorio. Doctora, lordosis, ¿qué quiere decir? Sí, lordosis, digamos la columna vertebral tiene 3 curvaturas. Una lordosis cervical, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar. Sí. Entonces, es como que la columna dorsal sea así, perdón, la cervical es así, la dorsal es así. Y aquí viene de nuevo la lumbar. Entonces, hay 2 lordosis. ¿Qué es donde empieza el cuello entonces? Sí. El cuello, la espalda. Sí, digamos, el cuello, que son las vértebras cervicales, su posición es así, es lordótica. Eso sería lo correcto. Esto es lo correcto. Entonces, cuando hay una rectificación por un trauma, por una mala postura, por un síndrome de latigazo, por cargar bolsos muy pesados. Nosotras, las mujeres. Exactamente. Entonces, eso genera que esta curvatura se ponga rectificada, se ponga así. Entonces, esa rectificación genera que el paciente anda en hiperextensión del cuello, anda extendido el cuello, o sea que se alarga. Es para nosotros manejar algunos conceptos porque a veces vamos al especialista y no entendemos y decimos, está bien porque me dijeron que está rectificada, pero no es correcto. No, no tiene por qué haber rectificación en la columna, porque si hablamos de rectificación hablamos de recta. Entonces, ¿cómo es la forma correcta para enseñarle al paciente que sí verdaderamente tiene una rectificación? Es a través de una radiografía anteroposterior y lateral, tanto de la columna cervical como de la columna lumbar, porque a veces andan esta patología y no lo saben. Y presentan mareos, dolor de cabeza, náuseas, tinnitus, que es una sensación como de zumbido en el oído, un pi todo el tiempo. Como que se marean, aire, así. Pierden el sueño, tienen trastornos del sueño y no se pueden acomodar en la cama. Entonces, además de estos síntomas, doctora, y signos que usted nos comenta, ¿qué complicaciones más podría traer esta rectificación de lordosis? Digamos, en cualquiera de los segmentos, tanto cervicales como lumbares, hernias lumbares. Porque al estar es como que se produce un esguince de los cuerpos vertebrales, o sea que la anatomía normal se ve completamente alterada. Entonces, eso provoca que se empiecen a dar cambios osteodegenerativos digamos, esa es una columna cervical rectificada, donde está recta completamente, no tiene la curvatura que nos permite a nosotros, y esa es la lumbar rectificada. Entonces, ahí está una lateral, anteroposterior y lateral de la cervical. Se ve perfectamente que los cuerpos vertebrales están como una espondilitis anquilosante, sellados uno con otro. Entonces, eso no permite que el paciente movilice bien el cuello. Entonces, tiene limitación de movimiento en el cuello porque la columna vertebral tiene muchas funciones. Es flexible, pero cuando hay mucha carga mecánica, como es cargar objetos pesados, cuando hay una mala postura, entonces eso tiende a degenerar en una patología de este tipo, que este signo radiológico es el que nos concluye el diagnóstico en el paciente. Doctora, esto se presenta, usted ya decía, principalmente porque nosotros estamos cargando bastantes cosas pesadas, en el caso de nosotras las mujeres, que nuestros bolsos andamos de todo, llevamos la casa en el bolso, digo yo, pero también sucede con aquellas personas que trabajan cargando a sacos o cargando algún tipo de otro material, y esto puede ser también con los chicos o los adolescentes que van al colegio, que ahora vemos que llevan cantidades de libros. Es para saber a qué tipo, a qué segmento de población afecta más esto y tratar de prevenir si se puede. Sí, se puede prevenir en el caso de que, por ejemplo, en los niños hay que revisarle todos los días qué libros y qué cuadernos van a llevar para así no asumir más carga en la espalda. Generalmente en los niños lo que sucede es que se les produce una cervicalgia. Una cervicalgia es dolor en los cuerpos vertebrales, en el cuello, les duele la base del cuello. Entonces, en un 20% de la población se está presentando esta patología, este signo radiológico, que la gente no lo sabe, pero les llama la atención mucho lo que es el dolor de cabeza, el mareo, el vértigo, que a veces se caen, porque también esas curvaturas tienen la función de darnos el correcto movimiento. O sea que si nosotros tenemos una rectificación cervical, podemos perder el equilibrio. Entonces, por eso es importante siempre que el paciente presente esta sintomatología no se automedique, vaya al médico para que se le realice la historia clínica, el examen físico y, si es necesario,
enviarle una radiografía si hay sospecha que pueda haber. ¿Por qué? Porque las complicaciones son una hernia discal, una osteoartrosis anticipada y también puede generar contracturas musculares, que el paciente amanezca todos los días con espasmos en el cuello e inclusive mala oxigenación al cerebro, porque indirectamente daña las venas y las arterias como la carótida, que es la que lleva un gran flujo de sangre arterial al cerebro y puede ocasionar disminución de la memoria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, y serán los especialistas también quienes van a dar y orientar el tratamiento necesario. Vámonos de inmediato con Einer Suárez. Felicidades, ¿verdad? Qué bonito. Es una historia en realidad inspiradora de Ana Marcelo. Te queremos, te apreciamos muchísimo. Y eso que no eres una amiga, que hasta ahora te estamos conociendo, pero yo creo que has exteriorizado mucho tu personalidad, tu carisma y sobre todo las intenciones que tienes, como vos bien me lo decís. Vos querés ser Ana Marcelo, vos misma, dar todo lo que tenés, importantísimo, ¿verdad? También demostrar la cultura, cómo la ha llevado en alto en este concurso y siempre ella ha hablado en bien de nuestro país y ama Nicaragua. Eso es lo más importante. Una nicaragüense muy orgullosa. Les quiero contar un dato muy interesante. Una cadena de televisión en Estados Unidos de habla hispana hizo una encuesta, lanzó una encuesta virtual para que la gente diera su voto a cuál es su favorita. Y te cuento que Ana Marcelo lidera estas encuestas con más de 2 millones de votos a favor. Imagínate, es una de las favoritas y sin lugar a dudas, pues creo que el nombre de Nicaragua está sonando mucho por allá. Exactamente, y por supuesto recuerden que ella está entre las más favoritas tanto en la comunidad latina, allá donde está pues previamente realizándose toda la actividad y previo al concurso, pero también entre las otras comunidades que tienen que ver mucho con la cultura europea. Incluso te cuento que otro de los países que también ha hablado y de las Misses es la Miss Mundo 2010, Miss Mundo México 2010, que ella ve como ganadora Ana Marcelo. Esperemos, ¿verdad? Y desde acá enviamos todas las bendiciones posibles, Ana. Sabemos que tenés a tu cargo una gran responsabilidad, porque eso tenemos los nicaragüenses. Apoyamos si gana, y si no gana, entonces no gana. No, pero te queremos muchísimo, ¿verdad? Para mí es un orgullo nicaragüense. Nuestra admiración y nuestras felicitaciones a esta guapísima joven nicaragüense, orgullosa de ser nicaragüense. Un abrazo enorme. No me imagino cómo debe estar toda la familia de ella, emocionada, contenta, pero creo que ha emocionado también a una nación entera. Así que no se lo pierdan. Este 16 de mayo será el Miss Universo. Y van a tener tres formas de... Este año será distinta. Exactamente. Primero el top 21, el top 10 y el top 5. Así es que esperamos que ella quede, ¿verdad? Ahí. Y Ana, hay que tener confianza en Dios primeramente. Y yo sé que en vos ya la tenés. Importante. Bueno, señores, también les queremos contar de muchas cosas. Este próximo sábado, ¿verdad? Este próximo sábado, Canal 10 va a transmitir un evento llamado Vax Live, y este es un evento donde reúne a muchas estrellas del espectáculo del mundo y va a ser un evento benéfico donde llaman la atención al mundo entero para que la vacunación del COVID-19, el plan de vacunación del COVID-19 llegue a los países más pobres y a los menos necesitados, y a los más necesitados, que son los menos afortunados con el tema de la vacuna. Por ahí van a estar grandes estrellas como Jennifer López, estará con Ben Affleck. Al rato ya es que están preparándose para este evento y todo el mundo... ¿Verdad? Ha especulado que regresaron, que se fueron ahí como que de una vacaciones. No sabemos, pero si regresaron bien generosos y bien caritativos con los que más lo necesitan. Estará el príncipe Harry, en fin, habrá un sinfín de artistas, entre ellos la guapísima Selena Gómez y muchos más, así que no se lo pierda, lo va a transmitir Canal 10 este próximo sábado. Siempre este grupo de artistas se reúnen para hacer estas campañas benéficas. Muchísimas gracias también los artistas, yo creo que están retribuyendo todo ese cariño que el público nicaragüense, el público a nivel internacional también les tiene y los conoce. Por supuesto. Decía, ¿qué hora va a ser? Solo estamos preguntándole a nuestra productora qué hora va a ser la transmisión. A las 7 de la noche se va a transmitir este evento que sin lugar a dudas marcó muchísimo la conciencia de los países más ricos del mundo para que puedan hacer esa gestión para los países menos afortunados. Sería muy interesante, sobre todo ahora que ya se aprobó en Estados Unidos también que se pueda poner la vacuna a los adolescentes entre 12 y 15 años. Bueno, también señores, ya para despedirnos, hay una información muy buena que usted la puede disfrutar. No podemos
podemos olvidar que mayo es el mes más lindo del año, porque en mayo celebramos al ser más bello sobre la faz de la tierra a nuestras lindas y adoradas madrecitas. Y por supuesto que Acción 10 en la mañana celebra a mamá de la mejor manera. ¿Qué tiene que hacer usted para participar? Bueno, enviarnos una fotografía de su linda y adorada mamá y contarnos por qué usted cree que su mamá se merece tener un cambio de imagen total. ¿Dónde va a enviar usted la foto de su mamá con todos los datos? A nuestro número de WhatsApp. Ponga mucha atención y anótelo: 86-36-8888. 86-36-88-88. A ver, hijos, las mejores historias serán seleccionadas y colocadas en el Facebook de Canal 10 y las más votadas, bueno, serán premiadas en vivo todos los viernes de mayo en Acción 10 en la mañana. Sí, aquí en nuestro programa. Participa y estate pendiente porque tu mamá puede ganar grandiosos premios de cambios de look, de cabello, por también Unique by Lac, vestuario de La Percha Boutique y también zapatos y accesorios de Moda Nicaragua, productos de belleza por Icora Vital y la Ola Lash by Raw, certificados de Pizza Hut y premios sorpresa, sí, de masa también del Comal, además de la historia más asombrosa y conmovedora. Así es, la historia más asombrosa y conmovedora podrá ganar un super premio. ¿Saben cuál es ese super premio? Un amoblado completo para su sala y el centro de entretenimiento que mamá necesita y merece en este día. El gran día de premiación será este viernes 28 de mayo. Ya sabe, sorprenda a mamá y dele los premios que se merece en su día con Acción 10 en la mañana. Bueno, y recuerden ustedes que de Moda Nicaragua, importadores directos de calzado, mochilas, carteras, tecnologías, ropa. Contamos con envío a toda Nicaragua. Llámenos al teléfono 8927-8419 o al 5781-4760. Visítenos también a nuestras redes sociales como de Moda Nicaragua. Yo quiero agradecer también a nuestros amigos de La Percha Boutique. La Percha, somos La Percha Boutique y ellos están ubicados en Señor Lescano, 4 cuadras al sur, cuadra y media hacia arriba. También tienen una sucursal en Plaza Natura en el módulo A26 y en este mes de las madres están festejando de la mejor manera a mamá con promociones en blusas, 2 blusas por solo 550 córdobas, pantalón más blusa a solamente 850 córdobas, regalías en todas sus compras. Oiga esto que está interesante. Y lo mejor de todo es que el envío a cualquier parte de Managua es totalmente gratis, gracias a nuestros amigos de La Percha Boutique que también se suman a celebrar a nuestras madrecitas junto a Acción 10 en la mañana. Saludos a Mayrin que está de cumpleaños, nuestra amiga que hace EDC. Saludos también para Samantita, especiales, gracias por estar ahí siempre pendiente. Jocelyn Medrano, será hasta mañana que sabremos de un escándalo, que les digo, escándalo total. Yo solamente les quiero adelantar, al rato ya ellos se fueron a este evento benéfico. Así y ya es, todo no sé de por qué ahí. se trata. Pero bueno, pues, nos vamos. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, en punto de las 6 de la mañana.